Tiempo de meditar, un espacio creado para reencontrarte con tu verdadera esencia, para conectar con tu interior, expandir tu espíritu y darle luz a tu vida. Meditaciones y enseñanzas para el alma. Bueno, mi invitado de hoy está lleno realmente de mucha energía, de mucha luz y además de mucho conocimiento por compartir hoy con nosotros. Él es profesor de meditación, de yoga y de un curso de milagros. Además, es formador de profesores de la Escuela de Happy Yoga acá en Colombia, para todos los interesados. Es autor de 3 libros: El retorno de la diosa, Círculos de misterio, y su más reciente libro que me ha encantado y me ha robado el corazón es Meditar, la música de la conciencia. Mm. Y entre sus grandes logros está también el de ser padre y esposo. Él es Rodrigo Restrepo Ángel y realmente estoy muy feliz de poder tenerlo acá compartiendo su conocimiento y su luz con nosotros. Bienvenido, Rodrigo, a esta charla sobre meditar, sobre vivir en meditación y cómo este acto tan sublime nos trae tantos beneficios y tanto bienestar para nuestra vida. Muchas gracias a ti, Jimena, por invitarme. Estoy muy contento de poder, nada, sentarme aquí a hablar un ratico de este tema que me apasiona, que me encanta. Y aprovecho para una cuña así publicitaria, porque este es el librito Meditar. Bueno, aquí lo muestro por si Sí, lo yo por aquí conoces. también lo tengo. Y está a punto de salir un cuarto libro ahorita en la Feria del Libro. Entonces, para que Wow, esté te pendiente. felicito de anticipado y bueno, si también nos puedes dar un pequeño adelanto de sobre qué es o qué, con qué nos vas a impactar, sería maravilloso. Es un libro sobre dormir, es un libro sobre el sueño, sobre la hora del sueño, y todo lo que pasa ahí, que es un universo maravilloso, que es fundamental en nuestra salud mental, en nuestra salud física, en nuestra salud del alma, y que está muchas veces es como la cenicienta, ¿no? Porque cuidamos mucho la alimentación y cuidamos mucho el ejercicio e incluso meditamos, pero bueno, es una oportunidad ahí porque es un tema que nos toca a todos, nos está tocando a todos, y así muy de cerca. Entonces, pues nada, fue un trabajo bien bonito de todo un año y de recopilar información y de poner organizada. Pero bueno, y está lo bonito es que está muy emparejado con meditar, ¿no? Sigue como esta onda de las meditaciones y la idea de que nosotros tenemos los recursos internos, ¿no? Para navegar esta vida en plenitud, en gracia, en creatividad, en alegría, en amor, ¿no? Va en la misma línea siempre. Wow, sí, de hecho te iba a decir eso, el hecho de dormir bien nos garantiza una vida con mucha más energía, con emociones mucho más placenteras, más tranquilas, más fluidas, y está también muy ligado a meditar, porque meditar nos ayuda a poder tener esos espacios de restauración y de otra vez como cargarnos al dormir, ¿verdad? Así es un tema precioso, además es un tema fascinante. Y están así, como tú dices, están de la mano, ¿no? Es como nuestra salud mental y emocional y vital la que está ahí en juego. Entonces ahí están las herramientas y bueno, pues nada, tú me dirás. Bueno, ahí estaremos Listo. también con ese libro que la verdad el de meditar me ha encantado. Quisiera entonces que empezáramos a hablar un poco sobre este mundo de la meditación para de pronto las personas que todavía no se han dado esa oportunidad de meditar. Los que ya hemos entrado a este mundo y nos hemos enamorado, pues sabemos esos beneficios y esas maravillas que trae a nuestra vida y realmente cómo nos cambia la vida. Pero alguien que quizás su vida en este momento está un poco en desbalance, en confusión, en confrontación, ¿cómo meditar lo puede ayudar a volver a ese centro? Sí. Bueno, la meditación es un tema muy amplio, ¿no? Hay muchos tipos de meditación, hay que empezar por eso, ¿no? La meditación, tú te metes a Google o a ChatGPT y le preguntas, ¿no? Dame los tipos de meditación que hay y te va a mandar una lista enorme. No he hecho ese experimento, pero lo voy a experimentar. Entonces, la meditación es un tema, un terreno muy amplio. A mí me gusta centrarme pues como en algunas técnicas más bien clásicas de meditación, otras contemporáneas. Y esa meditación que yo te quiero compartir, ¿no? Que es la meditación que hacemos sentados, sentadas, no en el piso, ni no necesariamente en flor de loto, porque puedes meditar en una silla, puedes meditar, ¿no? De pie, puedes meditar acostada, acostado también. Pero este tipo de meditación concreta tiene unos beneficios muy claros en varios niveles. Yo siempre lo divido como en varios niveles, ¿no? Nivel como puramente físico, fisiológico, el solo hecho de sentarnos a respirar un poco más largo y más profundo tiene un efecto inmediato
en nuestro estado, por ejemplo, nuestro cerebro, ¿no? Empezamos a generar más endorfinas, las hormonas del bienestar, y empezamos inmediatamente a disminuir la segregación de cortisol y adrenalina. Por ejemplo, no se te regula la presión arterial, inmediatamente te sientas, es que esto es matemático, te sientas y respiras un poco más largo, un poco más completo y pones tu atención en la respiración y ya llega más sangre al cerebro. Se tiende a regular la presión arterial y el ritmo cardíaco, por ejemplo. Y va entrando el cuerpo y el cerebro, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, va entrando en el estado de coherencia fisiológica. Eso es lo primero, ¿no? O sea, empiezan a trabajar en conjunto, como un engranaje muy armónico, ¿no? Como una música bien, bien afinadita. Empiezan a trabajar tus sistemas en coherencia, ¿no? Donde nos volvemos más coherentes, por ejemplo, a nivel fisiológico. Pero eso es solamente como a nivel, la puertica de entrada, porque de ahí en adelante hay unos beneficios muy claros a nivel, por ejemplo, energético. ¿No? Cuando te sientas y respiras, solamente respirar, sin entrar a mirar en el punto del entrecejo, ni a mí, me imagino, todavía, simplemente en lo más simple, ¿no? Te sientas, te dispones en la postura, aprendes el flujo adecuado de la energía en la postura sentada y respiras, y ya energéticamente vas entrando en contacto con eso que llamamos la fuerza vital o el prana, lo llamamos en las filosofías yógicas, ¿no? Aprendes a darte cuenta cómo está tu prana, tu nivel de energía, y aprendemos conforme vamos sentándonos una y otra vez, ¿no? De momentos chiquiticos, vamos aprendiendo cómo gestionar esa energía interna. Te das cuenta, ¿no? Estoy cerrado del pecho, ¿qué tal si abro un poquito más el pecho? Y entonces cuando abro el centro del pecho, llega más prana, llega más electricidad interna, energía vital, y cuando llega el prana al centro del pecho, ya de por sí va cambiando nuestro estado interno, va cambiando nuestra frecuencia, ¿no? Nuestro estado cerebral, nuestro estado físico, nuestro estado anímico, así como puro a nivel, digamos, energético. A nivel emocional, ¿no? Cuando se regulan las hormonas y cuando respiramos más largo y más profundo, dejamos de caer o tendemos cada vez menos a caer en estados de ansiedad, ¿no? En estados de dispersión. La respiración inmediatamente, tú pones la atención en la respiración y hay unos estudios increíbles contemporáneos, muy, muy recientes, cuando tú respiras y pones la atención en la respiración, inmediatamente activas los sistemas de atención de tu cerebro, ¿no? Los diálogos y las dinámicas, las zonas, los lóbulos prefrontales, y empiezas a integrar distintas zonas del cerebro, nos vamos integrando internamente, ¿no? Nos vamos haciendo mucho más lúcidos, ¿no? En esta experiencia de la vida. Y nuestros estados emocionales tienden a regularse, ¿no? Eso también depende mucho del sueño, depende mucho de otros factores, pero cuando aprendemos a centrar o a descansar la atención en esa sola respiración larga y completa, nuestro estado emocional y nuestro estado mental se afinan, ¿no? Se equilibran, se regulan. Eso es como los primeros beneficios así de entrada. Si quieres podemos hablar más de eso, no sé qué otra duda te Claro, surge. realmente es que el hecho de respirar conscientemente, ¿no? El hecho de traer como esa presencia, cómo lo estoy haciendo, cómo mi cuerpo se está sintiendo, es esa magia que ocurre solamente al querer entrar por esa puertica que tú dices que empieza a abrirse a un mundo completamente distinto. Pero, por ejemplo, tú sabes que hay muchas personas que a veces dicen como que no, es que yo no sé meditar bien, o es que no puedo poner la mente en blanco, esa es la más usual, o es que no me concentro para meditar. En realidad, ¿qué se debe sentir al meditar? Bueno, la meditación es un camino, ¿no? Tenemos una tendencia, mira, aquí yo siempre digo, veo si tengo mi varita mágica, porque tenemos en nosotros el síndrome de la varita mágica, ¿no? Eso está muy en nuestra psique colectiva, ¿no? Si yo me tomo esta pastilla, me curo esta enfermedad. Si yo hago quizás esta meditación, entonces voy a tener mucha abundancia, ¿no? Lo que mi ego se imagina que es la abundancia. Entonces tenemos este síndrome de la varita mágica, ¿no? Como Harry Potter. Y la meditación no es una varita mágica. La meditación es un cultivo, ¿no? Es un entrenamiento, es una práctica frecuente. Entonces, a medida que yo voy intentando en lapsos cortos, ¿no? A veces tenemos unos mitos de la meditación de que me tengo que sentar 45 minutos o una hora o incluso media hora y no sabemos todavía, pues, ni siquiera respirar, ¿no? Nos encontramos con obstáculos muy inmediatos y nos frustramos un poquito. Entonces, yo siempre digo, meditar es fácil, meditar tiene que ser fácil, ¿no? Meditar no puede ser un problema más. Y podemos meditar, sobre todo al principio, en lapsos cortos, ¿sabes? 5 minutos son válidos, 7 minutos son válidos, 10 si está al principio, si te queda bien,
Perfecto. 3 minutos bien meditaditos te pueden dar un enorme, no sé, un enorme bálsamo para el día, ¿no? Te pueden dar una inyección de energía, una inyección de lucidez para el día que te va a hacer mucho bien. Y la entrada, las puertas de entrada a la meditación siempre son muy, yo siempre digo, hay dos puertas grandes para entrar a la meditación. El cuerpo, la conciencia del cuerpo, por eso la postura es importante, ¿no? No la postura perfecta de flor de loto, como te decía, sino la postura, por ejemplo, aquí, yo estoy en mi silla en este momento, y en mi silla tengo los isquiones apoyados en la silla y tengo mi columna erguida naturalmente, no tengo que forzar nada. Y cuando simplemente experimento esa postura y cierro los ojos y siento el cuerpo desde adentro y siento cómo los isquiones se apoyan, ¿no? en la silla o en el cojín y siento cómo mi columna crece hacia arriba, ahí ya estoy meditando. Ahí están pasando un montón de cosas en mi cerebro, en mi cerebro, ¿no? Estoy volviendo al momento presente. Y si a eso le pongo un poquito de respiración consciente, un poquito más larga y profunda, movilizando apenas un poco el bajo abdomen, ¿no? Haciendo más larga la exhalación, más larga la inhalación, ahí ya están pasando un montón de cosas. Y conforme yo repita este acto, que es muy agradable y muy simple, conforme lo repita constantemente, frecuentemente, eso se va ahondando y me va llevando a nuevos niveles de profundidad y me va llevando a nuevos descubrimientos, ¿no? De repente puedo observar, de repente, después de un par de sentaditas corticas, puedo ver desde otra perspectiva cómo está mi estado emocional, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sentimientos estoy emitiendo, qué sentimientos estoy emanando hacia el mundo y a las situaciones? Y ya ese solo hecho de ver tu estado emocional te hace que te empieces a desidentificar inconscientemente, o sea, estamos identificados inconscientemente con esos estados. El solo hecho de observarlos ya me pone en otra perspectiva, me pone en otra dimensión, en otra amplitud. Y eso es lo que va haciendo la meditación. Yo la percibo más como un juego que como una disciplina férrea o como un protocolo así de COVID, ¿no? Un protocolo de aeropuerto. La meditación no puede ser un protocolo, no puede ser una camisa de fuerza. Tiene que ser muy libre, tiene que ser muy agradable y tienes que querer hacerla, ¿no? Por nosotros, por cuidarnos, por estar bien. ¿Mm? Totalmente, es querer hacerla, es querer entrar en ese momento. Necesitarlo, ¿no? Necesitarlo. Yo sé que tal como va mi mente, me empiezo como a pegar contra las paredes, ¿no? Empiezo a discutir con la gente, empiezo a juzgar, me empiezo a sentir ansioso, ansiosa, empiezo a salirme de mi lugar de paz. Cuando yo me doy cuenta que estoy así en mi estado normal y sé que eso genera sufrimiento en mí y en el otro, ahí tengo la llave, ¿no? Ahí tengo el móvil, el prerequisito para entrar a meditar, porque lo necesito, ¿no? Porque lo quiero, porque sé que me hace bien, que al hacerlo, y esto se encuentra muy fácil, me cuido, ¿no? Entro en otro estado mucho más agradable y mucho más rico para navegar esta vida, ¿no? Esta vida cotidiana, es para eso que meditamos. Mira que ahora que hablas del sufrimiento, en tu libro hay una parte que dice sobre que el no practicante de la meditación, cuando se enfrenta como al dolor, es como si recibiera muchos dardos al mismo tiempo. Entonces, eso claramente le empieza a generar como una explosión de dolor donde se va a pegar mucho más al sufrimiento, pero que el practicante en realidad cuando se enfrenta al dolor, porque esto también es algo que quizá hay un mito, como que si las personas que meditan o las personas que piensan en su espiritualidad, en su desarrollo personal, no sufren, y en realidad el dolor llega para todos, las situaciones difíciles llegan para todos, pero el practicante en realidad no es como si recibiera una ráfaga de dardos, sino uno, y él simplemente sabe que ese dardo llegó, pero es capaz de poder traer conciencia no desde el dolor físico, mental, sino desde esa tranquilidad y esa certeza de que sabe que el dolor simplemente pasa. No ¿Cómo? lanzarse más dardos, ¿no? El practicando Ajá, aprende a no lanzarse los otros. Eso es una historia del Buda muy antigua, se llama el dardo, lo llaman el dardo. ajá. Es una historia bellísima, bellísima que nos permite entender cuál es el problema del sufrimiento, ¿no? Y el Buda dice, mira, todos en esta existencia es muy bonito, ¿no? El camino de la meditación, el budismo y lo que dice el Buda es muy útil, no es la única, no es el único paradigma, por supuesto, hay muchos paradigmas muy bellos, no hace falta, además, entre otras, ¿no? Que te cambies de religión o que te vayan a, no sé, que la meditación te vaya a quitar a la virgencita, ni mucho menos, Es que ¿no? meditar no Uno es puede una meditar, religión, empezando por no ahí. es una religión. Pero vale la pena ir a esos seres, ¿no? A esos maestros que han andado profundamente el camino de la meditación y que hacen estos tipos de descubrimientos que nos ayudan tanto. Y tú citas esta historia del Buda muy antigua, muy bella, sobre el asunto del sufrimiento, que dice, tal cual tú lo dices, ¿no? El practicante sabe
que el dolor existe. Es como si todos fuéramos con una flecha, ¿no? Clavada en, en la vida. El cuerpo duele, ¿no? Las relaciones no son fáciles, no sé, a veces llueve y entonces te mojas y entonces a veces tienes gripa. El dolor hace parte de este viaje humano, pero a medida que practicamos, que nos volvemos, digamos, seres más practicantes, nos damos cuenta que podemos observar ese dardo y no apegarnos, o sea, no lanzarnos los otros dardos, que son toda la masa de comentarios mentales, de resistencias, de quejas, de críticas, de, bueno, eso de rasgarnos las vestiduras con el dolor, eso no hace falta. Ese segundo dardo es el sufrimiento. Entonces, a medida que nos volvemos seres practicantes, como te decía, esa es una de las promesas de la meditación. Vas a poder ver tu dolor sin identificarte inconscientemente con el dolor. Ese es el gran regalo de la meditación, ¿no? La gran medicina de la meditación. Puedo observar con perspectiva, con amplitud, lo que pasa en mi vida, ¿sabes? No estoy gastando energía de más en identificarme inconscientemente y luchar y contraluchar y defenderme y atacar y comentar y criticar y juzgar, sino que tengo espacio por dentro, ¿no? Y ese espacio me da libertad, ese espacio me da energía para hacer lo que tengo que hacer, para hacer lo que quiero hacer en esta vida, en este mundo, todos los días, cada día, desde ese lugar, ¿no? Desde esa amplitud. Total, total, y qué mágico. A mí me parece muy mágico el uno realmente poder recibir esas emociones y esas circunstancias y los desafíos, como tú decías, a veces, por ejemplo, las relaciones no son fáciles, a veces el día a día puede traer imprevistos en donde uno se culpa, en donde uno entra en un estado de incertidumbre, de frustración, pero poder como que tomar una pausa y observarlo es la magia de la meditación, porque meditar no es solo sentarnos a meditar, ¿verdad? Es como estar Exacto, en exacto. Ahí constante. estás diciendo un montón de cosas muy, muy bonitas, ¿no? Eso es, estoy de acuerdo contigo, eso es como la alquimia de la meditación, ¿no? Cuando aprendemos a volver a ese espacio, porque al principio lo tocamos muy poquitico y como estamos tan habituados al comentario, ¿no? A los patrones de comentarios mentales, a los vicios emocionales, pues nos salimos fácilmente. Por eso la meditación necesita ser un cultivo, tranquilo, ¿sabes? Bonito, como lavarnos los dientes, como bañarnos, como un cultivo, como regar una planta, ¿no? Meditar se parece mucho a cuidar un cachorrito, a cuidar un niño, a cuidar una planta. Es una cuestión que lo hago por amor, ¿no? Por cuidarme. Y no tiene que ser en largos lapsos, pero cuando me empiezo a habituar a esa práctica de la meditación, empiezo a visitar cada vez más ese lugar de amplitud. Y entonces empiezo a ver que en mi mente hay como otra mente, ¿no? Hay una mente más lúcida, hay una guía interna, hay un espacio desde el que puedo vivir con mucha más energía porque gasto menos energía en la identificación inconsciente. Entonces, sí, esa es como una alquimia de la mente, es como si ¡bup! Apareciera la segunda mente y me voy acostumbrando a medida que practico a visitar ese lugar, ¿no? A visitar ese lugar. Los indios mapuches tienen un dicho muy lindo, dicen, ve seguido a casa de tu amigo, no sea que la hierba borre el camino. No, ve seguido a casa de tu amigo, no sea que la hierba Wow. borre el camino. Muy lindo, ¿no? Como a medida que visitamos ese lugar está más disponible para nosotros. Y eso tiene unas consecuencias en nuestra vida. No sé si te va a traer el Ferrari, ¿no? No sé si te va a traer millones de dólares. No sé si se trata de manifestar, no creo, por allá no va el camino de la meditación, pero sí cambia la cualidad de nuestra vida y se vuelve más real, ¿no? Se vuelve más creativa, se vuelve más, bueno, más real, ¿no? Más amorosa, más real. Y también cambian nuestras capacidades, porque entonces ya no nos vamos a sentir como que todo es más grande que nosotros, sino que va a despertarse un poder dentro de nosotros, como un gigante que estaba ahí durmiendo y simplemente la meditación empieza a despertarlo. ¿Qué crees? Sí, sí, a una cierta altura, hay personas que son más sensibles a esto que otras, ¿no? Eso es un poquito como misterioso, ¿no? De la conciencia humana, pero hay muchas personas que tienen, yo lo llamo como canales, ¿no? A veces los canales están un poquito tapados, a veces están abiertos, pero de repente, sí, se activan, se van como despertando capacidades que ya están ahí, ¿no? No es que sean poderes sobrenaturales, no es que a todo el mundo le tenga que pasar, pero quienes hablan de la meditación hablan de esto en la filosofía yogica, se los llama siddhis, logros o poderes. Y a veces ocurre que de pronto te vuelves más sensitivo, por ejemplo, a lo que ocurre en un espacio, lo que está pasando con el otro, lo que estás sintiendo, lo más empático, ¿no? A veces ocurre que de pronto te pasa más, que ya nos pasa, ¿no? Que piensas en una persona y ¡pop! Y te escribe un WhatsApp, ¿no? Eso se llama telepatía del WhatsApp.
A veces, no sé, tienes más intuición sobre lo que hay que hacer en una situación. Se van activando capacidades dormidas porque vamos reidentificándonos cada vez más con el espacio de la conciencia, ¿no? Nosotros somos el espacio de la conciencia, o el espacio de la conciencia es mucho más amplio de lo que pensamos. Entonces, a medida que nos reidentificamos, ¿no? A medida que visitamos esa amplitud, el claro del bosque, como lo llamaba el Buda, ¿no? Como si nuestra Ajá. mente fuera un bosque, ¿no? Y el claro del bosque fuera ese lugar de amplitud y de lucidez y de claridad. A medida que lo visitamos, pues se van activando esas otras capacidades que no son nuevas, ya están ahí, siempre han estado ahí, pero ahora de repente están más disponibles para nosotros porque estamos más atentos. No somos más intuitivos en realidad porque tenemos una atención más abierta y más objetiva y más ecuánime y más vital ante lo que me está ocurriendo. Entonces sí, esos poderes están por ahí. Si quieres hablamos más de eso porque es un tema muy Sí, interesante, me encanta. De un tema hecho, muy bello. es una forma realmente de poder entender la capacidad de la conciencia. Es que yo creo que nosotros a medida que crecemos, yo a veces lo pienso que cuando somos niños tenemos unas capacidades primero de imaginar, de vivir de una forma en la que todo es fácil para el niño, en la que todo fluye, en la que nos podemos relacionar, en la que sabemos perdonar, en la que son muchas cosas, pero a medida como que vamos creciendo en muchas ocasiones, esos poderes se van durmiendo y quedan ahí como en segundo plano y nos vamos como desconectando de la conciencia, pero cuando empezamos otra vez a despertar, esa conciencia, ¿qué tanto puede hacer en nosotros? ¿Cuál es el Bueno, máximo potencial? sí, depende de cada uno, ¿no? Como te digo, eso es muy místico, como el karma y las capacidades individuales y los caminos individuales son muy individuales, son muy propios, ¿no? Yo aquí siempre apelo al curso de milagros, que es mi camino personal. El curso dice, tu escuela, tu aprendizaje es altamente individualizado. No tiene que ser igual al mío, ¿no? No tienes que vestirte como tal y tal persona y comer de la manera en la que come tal y tal persona para que seas un mejor meditador o para que broten unas... No, tu camino es tu camino. A medida que entras en ti, te vas dando cuenta por dónde va tu camino y los aprendizajes que tenemos que hacer, usualmente los tenemos aquí, ¿no? En las narices, ¿no? La relación que no funciona, ¿no? La situación que no anda, la resistencia que tengo con el dinero, yo qué sé, ¿no? Lo que sea. Entonces, te decía que esto de los CDs o los poderes está siempre registrado en el camino de la meditación, porque los meditadores desde muy antiguos, desde tiempos antiguos, se dieron cuenta de esto. A medida que yo accedo a ese espacio más amplio de mi mente, tengo más energía disponible y se activan, es como si se abrieran ojitos, ¿no? Por allá, por aquí atrás en la conciencia, como si se abrieran nuevas habilidades, nuevas antiguas habilidades, y hablábamos un poquito como, ¿no? Como de la telepatía, y hablábamos de la sensitividad, hablábamos un poquito bueno, de esas nuevas capacidades, y pero esas capacidades que se activan son muy particulares de cada uno. Muchas veces son capacidades que ya teníamos. Por ejemplo, tú dices los niños, como imaginan, ¿no? De repente te pueden volver a dar ganas de dibujar, si dibujabas cuando chiquita. A mí me pasó que la música, por ejemplo, volvió a mí muy claramente, ¿no? El universo me daba señales muy claras. Yo estudié música desde muy chiquito. Yo amo la música, me encanta, soy músico así del alma. Y cuando emprendí este camino un poco más en serio, no sé, hace ya 20 años, cuando ocurrió una cosa en mi vida que fue muy importante, ¿no? Conocí a mi maestro, fue muy importante, Sí. volvió la música muy claramente. Y eso era un canal que yo ya tenía en mí, ¿no? Era un canal en el que yo podía a nutrir mi energía emocional, ¿no? Elevar mi energía emocional, sentirme mucho mejor, ¿no? Encajar mucho mejor, estar más lúcido, estar más feliz. Y eso volvió. Y desde entonces yo ya sé que yo no puedo vivir sin música, pero muy curiosamente yo la había dejado de lado, ¿no? Y eso es como unas tristezas que vamos ahí cargando por debajo y cuando vuelves a entrar en contacto con esa conciencia profunda, con el alma, si lo quieres llamar así, ese tipo de capacidades vuelven. Otras puede ser, ¿no? Cosas que ya están en ti, pero puedes despertar otras capacidades que quizás tú no sabías que tenías. Te vuelves un poquito más telépata o te vuelves un poquito más intuitiva o te vuelves un poquito más receptiva, ¿no? A las señales sutiles que te va dando el mundo, que en realidad no es que te las dé el mundo, sino que tú estamos más abiertos, ¿no? Estamos mucho más disponibles para esas señales, o de repente empiezas a soñar sueños que tienen un contenido simbólico más elevado o más claro. Y bueno, el repertorio es infinito, ¿no?
Patanjali, el padre del yoga, habla de 30 y no sé cuántos siddhis. Los cristianos hablan de los carismas, ¿no? El carisma de sanación, Ujú. el carisma. De repente se pueden activar en ti capacidades sanadoras y de repente puedes empezar a adquirir una nueva, se despierta en ti un interés por las plantas y empiezas como a hablar o como a sentir a las plantas. Todo eso está ahí en el orden del día, pero de nuevo, ¿no? No son capacidades especiales y de alguna manera no las controlamos nosotros, sino que son nuestros regalos, son nuestras propias capacidades para vivir esta vida, de nuevo, de un modo mucho más pleno, de un modo mucho más bello, ¿no? Con mucha más gracia. Total, mira que lo que dices de son nuestros regalos, en realidad como que todos venimos con esos regalos, pero muchos no nos damos a la tarea de destaparlos, decir, ay, mira, esto trae mi nombre. Y la meditación nos lleva sin duda a ese momento, a darnos cuenta de, wow, tengo la maravilla de la vida por el simple hecho de poder ver desde mi ventana, por ejemplo, en este momento, un árbol que es más gigante que el edificio y poder apreciar y conectarme con ese tipo de cosas. Entonces, ahorita lo que decías de, se me despierta, por ejemplo, una emoción o una conexión por las plantas, es también porque nuestra energía está mucho más sensible, ¿cierto? Porque nuestra energía empieza a ser más receptiva con todo lo que nos rodea, con toda esta materia llena de energía que nos rodea. Desde luego, nos abrimos mucho más a lo que me rodea, ¿no? De repente veo más eso me pasaba a mí, lo recuerdo, ¿no? Empecé a ver más los colores, empecé a conectar más con el otro, por supuesto que eso se trata de la relación y que se trata de, ¿no? Del amor en última instancia. Puedo ver lo que le está pasando al otro, puedo empatizar más con el otro, puedo entender, ¿no? Cómo era que yo estaba cerrándome o puedo ver la situación desde una perspectiva más global, pero me hago mucho más sensible. Eso es un momento muy bello y a veces uno se siente así como un poquito como vulnerable, pero la meditación también te da, al mismo tiempo, no es que quedemos así como medio, ¿no? Como medio desnudos con ante una cantidad de información, no la recibimos, por supuesto, empatizamos mucho más, pero nuestra presencia también se hace mucho más clara en el espacio, ¿no? Mi campo electromagnético literal, esto se mide con electrodos y con cosas. Cuando yo, por ejemplo, empiezo a activar el centro del pecho, que esto se abre, te decía ahorita con la meditación, tiende a abrir por la pura postura, llega a parar al centro del pecho, mi campo electromagnético se nutre más de mi propia energía, de prana. Y eso me da otra presencia en el espacio, le da otra cualidad a mis acciones, le da otra cualidad a mis palabras. Y entonces, al mismo tiempo que yo recibo más información, mi campo electromagnético está fuerte y está nutrido, está robusto para, no, para que toda esa información no me espiche, ¿no? No Ya te me moriste. distraiga y no, exacto, y no sea una avalancha de información, sino que yo puedo de alguna manera ayudar mejor, ayudarme mejor y ayudar también mejor al otro. Eso está en el camino de la meditación, eso está en el camino, digamos, espiritual. A mí ese término no lo uso mucho, pero eso hace parte de nuestro proceso de crecimiento y de despertar. Nos volvemos como unas células más despiertas, ¿no? Nuestra presencia se hace más clara y podemos ver de alguna manera mejor lo que nos pasa, lo que está pasando. Y en ese sentido, tengo mis capacidades a la mano para ayudar y eso me nutre en unos niveles, me nutre en la vida, ¿no? Me nutre en mi sentido de la existencia y en mi capacidad de relacionarme y de actuar en el mundo, como me nutre a mí, ¿no? Como me llena a mí. Totalmente. Mira que ahorita que hablabas de que realmente nos ayuda a mejorar las relaciones, de, o sea, meditar no simplemente nos ayuda a nosotros mismos a poder redescubrirnos, despertarnos, a poder activar muchas cosas dentro de nosotros, sino que también podemos ser un canal para los demás, ¿cierto? Podemos ser un Sin canal duda. para que los demás también puedan despertar en ellos todas esas maravillas que llevan dentro. ¿Qué Por piensas? supuesto. Yo creo que, bueno, el último capitulito de este libro, que lo muestro otra vez, se llama, este capitulito el libro se llama Meditar, ¿no? Entonces la primera parte se llama, ¿cómo se llama el primer capítulo? Mira, que ya se me olvidó, Meditar. Ya está. Cómo tomar asiento, luego respirar, ¿no? Luego imaginar, luego la mente, bueno, y el último, cuando yo me preguntaba, pero no, bueno, no me lo preguntaba, yo ya lo sabía, porque se sabe, ¿no? Porque si algo, si hay un fruto palpable de la meditación, es nuestra capacidad de amar, ¿no? De amarnos, ahora que está tan en boga el amor propio, de amarnos y de amar al otro. En realidad no, eso no va en contravía, no puede estar en contravía. En realidad cuando nuestro estado de conciencia empieza a aclararse y de alguna manera a afinarse,
lo que veo es que yo soy el otro, que no estamos separados, ¿no? Y que cuando yo ataco al otro o juzgo al otro, me resisto al otro, lo estoy haciendo también conmigo, en primer lugar conmigo. Entonces se abre ese canal, es el que necesitamos abrir en este momento, ¿no? Y meditar nos pone, nos va llevando a ese lugar, a que yo puedo empatizar contigo, puedo saber, ¿no? Puedo saber, puedo ir aclarando, pues va entrando esa conciencia nueva en la relación que va aclarando y que va limpiando y que va sanando todos esos obstáculos y disonancias que había entre tú y yo. Si hay un fruto de la meditación, es que yo estoy más presente en mí, más sano emocionalmente para ti, y puedo ayudarte en ese sentido más a ti, ¿no? De una manera genuina y real, no desde mis juicios y desde mis prejuicios y desde cómo es que tienes que ser tú y porque no, sino desde un lugar mucho más real, a veces no, con un silencio o a veces con una palabra muy simple, porque mi frecuencia interna cambia, ¿no? Mi frecuencia interna se vuelve mucho más benéfica, ¿no? Mucho más clara, mucho más amorosa. Sí, mira que ahorita que decías que en realidad no, como que no hay una distinción entre tú y yo, o sea, lo que Mm. yo hago para mí también está beneficiándote a ti. Recuerdo que hay varios estudios donde demuestra que en realidad para nuestra mente no hay una diferencia entre tú y yo, o sea, lo que yo vea en otras personas, mi mente simplemente lo está entendiendo como algo donde yo soy el protagonista. Para mi mente Sí, solo es yo. las neuronas espejo, ¿no? O que cuando uno ve a una persona hacer ejercicio, los lugares del cerebro en los que hacen ejercicio también se activan, ¿no? Claro, Exacto. estamos amarrados por dentro. Y parte de la raíz profunda de nuestro sufrimiento, esto lo dice el Buda y lo dice el Curso de Milagros y lo dice todos estos linajes poderosos y antiguos y modernos también, es que la gran ilusión, la gran raíz del sufrimiento es creer que estamos separados, creer que somos como una isla aparte, ¿no? Una burbuja aparte, como en Juego de Tronos, como un reino aparte, ¿no? Con Nunca me unas la he visto, armaduras todo el mundo habla y de unas, eso y nunca me la he visto. y unas fortificaciones. Bueno, no pasa nada si no te la ves. Pero esa es la raíz del sufrimiento, ¿no? Cuando yo estoy aparte, o cuando yo me considero aparte, y eso es una creencia que anida muy profundo en nuestro inconsciente, ¿no? Es muy inconsciente y nos viene dada por la biología y luego por la cultura. Pero cuando me empiezo a dar cuenta que no soy una entidad aparte, es esa resistencia o ese estado de lucha o ese estado de miedo o ese estado de defensividad se va como disolviendo, ¿no? Nuestro ego, nuestro muñequito, se va volviendo más flexible y mucho más poroso y mucho más ducto y mucho más transparente, ¿no? Como a la conciencia profunda. Y entonces me doy cuenta que lo que yo hago por ti, lo estoy haciendo por mí, que el amor propio no puede ir en contravía del amor hacia ti, Prójimo. ¿no? Que cuando yo te cuido a ti, de verdad, ¿no? Desde mi conciencia real, ya me estoy cuidando a mí y viceversa. Cuando yo realmente me cuido a mí, te puedo cuidar mejor a ti, ¿no? Todo eso está en el camino de la meditación, en el camino interno, ¿no? No, y de nuevo, no que se te vaya a dar de un día para otro como Harry Potter, no, Todos sino los que es a través de un cultivo, no es un camino, es un proceso. Total, qué bonito y qué mágico. Yo siempre, desde el momento en que conocí la meditación y probé para mi corazón, para mi alma, para mi mente, para mi tranquilidad, lo que la meditación hacía para mí, lo veo como algo mágico. Muchas veces las personas creen que la magia no existe, pero la magia se hace adentro de una forma tan perfecta y tan equilibrada cuando nos tomamos el tiempo de simplemente parar y observarnos. Parar y observarnos, parar y habitarnos por dentro, ¿no? Parar y profundizar por dentro, parar y acostumbrarnos, o sea, darnos cuenta que hay una dimensión, hay un claro del bosque que es inmenso, que es maravilloso, ¿no? Que está lleno de sorpresas, que está lleno también de aprendizajes, porque lo primero que vemos, digamos, la meditación, lo que tú decías, ¿no? Yo lo llamo el síndrome de la cara de Ponqué, ¿no? Que cuando las personas piensan que cuando empiezan a hacer yoga o cuando empiezan, van a hacer, sí, sí va a haber más endorfinas, sí va a haber una mejor disposición, pero, pero no es que vayamos ahora de repente a ser más abundantes y más felices y todo brilla para nosotros y las flores se manifiestan y crecen. No, porque también hay un momento, meditar tiene esos dos lugares, ¿no? Tocar mi estado de realidad, mi amplitud, que me da un gozo, me va dando un gozo profundo, cada vez más genuino y más real, pero también tiene una parte en la que aprendemos a ver nuestras sombras, ¿no? Aprendemos a ver nuestros propios patrones de sufrimiento.
aprendemos a ver nuestras propias obsesiones mentales, aprendemos a ver nuestras propias molestias físicas, que son a su vez reflejo de creencias o pensamientos. Entonces, a medida que a veces ese paso de ver esas sombras puede ser un poquito incómodo, pero lo bonito, la magia de la meditación es que a medida que, ¿cómo se dice?, tonificamos ese ojo interno, ese observador interno, nos vamos dando cuenta que no tenemos que identificarnos más con eso, que podemos verlo, gestionarlo desde lo de los dardos, ¿no? El primer dardo y el segundo dardo. Y entonces eso va mutando la frecuencia de nuestra presencia, ¿no? En el mundo, va mutando nuestra propia postura, ¿no? Cómo asumo el mundo y me va llevando, como hablábamos ahorita, ¿no? A sufrir menos y por lo tanto a generar menos sufrimiento en el otro o en el mundo. Eso va también. Sí, va generando más compasión y más por uno y por los demás, más amor, más... Exacto. Más compasión, más amor, más ecuanimidad, más alegría, ¿no? Sí, en realidad ese es el fin último, ¿no? De la meditación, poder despertar esos estados humanos mucho más sensibles, tanto por uno mismo, porque no nos digamos mentiras, hay momentos donde somos compasivos con los demás, pero nos damos látigo a nosotros mismos y somos autoexigentes y no nos pasamos ni una y el error y el perfeccionismo pues está a la carta del día. Entonces eso también nos ayuda mucho a poder soltar. Sin duda alguna. Para nosotros es lo que tú decías, ¿no? Si algo, no sé si sea el objetivo, ¿no? El objetivo de meditar, yo creo que es sentarnos a meditar, ¿no? Y la meditación todos los días trae algo nuevo porque el cuerpo es distinto todos los días, ¿no? Porque la mente es distinta todos los días. Cada momento del día somos distintos, pero, pero a medida que voy habituándome a observar esos patrones inconscientes y a desidentificarme de ellos, y a medida que voy aprendiendo a reidentificarme con esa conciencia profunda, sí van ocurriendo cosas. Hay unos frutos que van ocurriendo, como los frutos de los árboles, ¿no? Van brotando cuando el árbol está listo, cuando está bien, cuando el suelo está bien alimentado. Entonces, esos son los frutos, ¿no? Sí, soy una persona más leve, soy menos pesado para mí, para el mundo y para mis relaciones. Sí, tengo más amor disponible porque el amor hace parte de nuestra naturaleza, ¿no? Somos seres amorosos, ¿no? Soy más ecuánime, ¿no? De alguna manera, ni resisto el sufrimiento del otro, ni se lo genero también al otro, sino que tengo un espacio de neutralidad, un espacio interno mucho más amplio. Pero eso va brotando, ¿no? Como las tales capacidades suprafísicas o supernaturales, esos estados de realidad digamos, las capacidades son como efectos secundarios, me gusta llamarlo, ¿no? Son como los fuegos artificiales. A veces ves colores y a veces sientes que te hablan o que te dan guía, bueno, en fin. Pero esos más bien efectos secundarios son frutos de la meditación también. Pero los verdaderos frutos, los reales para nuestra vida, ¿no? La meditación en la vida, como tú decías, es esto, es que puedo acceder o que brotan más fácilmente de mí esos estados de realidad. Estados de realidad, yo soy genuinamente más yo, ¿no? Más real y por lo tanto soy más leve y por lo tanto tengo más amor disponible y por lo tanto tengo el ojo y el corazón de la compasión, pero al mismo tiempo soy más ecuánime. Esto el Buda lo llamaba los refugios sublimes, ¿no? El amor bondadoso, la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad. Son como las fuerzas de nuestra alma, ¿no? Como los músculos de nuestra alma. Eso yo creería que son realmente los frutos profundos y reales que nos permiten navegar esta vida a plenitud, ¿no? Total. Y ya que hablamos de los frutos, ¿cuáles pueden ser esos obstáculos que la meditación tiene? De hecho, en tu libro hay un apartado donde habla sobre los obstáculos de la meditación. ¿Cómo Sí. podemos enfrentar esos obstáculos? Pues mira, yo usualmente puede haber muchos obstáculos, ¿no? Más pequeñitos o más grandes. Usualmente los obstáculos, yo los agrupo como en tres grupitos. Unos son los obstáculos como de forzarnos de más, como forzamientos internos. Otros son los obstáculos forzamientos internos, luego molestias físicas y luego dispersión mental. Son como esos tres grupitos. Puede haber más, ¿no? Si de repente alguien tiene un obstáculo que no quepa ahí, me lo escribes y lo investigamos. Entonces, un primer obstáculo, cuando me siento a meditar, es, por ejemplo, querer hacer la meditación súper bien o querer hacer la respiración perfecta y estar atento a cada microsegundo de la respiración. Y de repente me doy cuenta que estoy ahí sentado, sentada la silla o en el tapete o en el cojín y me empiezo a forzar de más y me empiezo a cerrar
y se me frunce el ceño otra vez y se me aprietan las muelas, porque tenemos esa tendencia tremenda, ¿no? La tendencia de ganar, ¿no? De querer hacerlo todo súper perfecto, y se nos olvida que la meditación también es para descansar la mente, ¿no? Que esos objetos de meditación, que esos territorios de meditación, esas técnicas de meditación, sí están para afinar nuestra atención, por supuesto, para sacarle punta al lápiz de la atención, pero también para aprender a descansar la mente. Entonces la meditación digamos, nos pone eso puede ser un obstáculo, es un obstáculo muy común, ¿no? Me empiezo a forzar, empiezo de repente como quiero hacerla perfecta, mi propia mente inconsciente me dispara más comentarios mentales, ¿no? Y eso es pura resistencia inconsciente. Porque yo creo que tengo esa creencia de que una atención concentrada es una atención forzada. Entonces, cuando me esfuerzo, aquí hago unas payasadas y unas mímicas, ¿no? Cuando me esfuerzo de más, lo que hago es generar más ruido dentro de mí. Entonces la meditación misma, que es una maestra, la maestra es la práctica, la maestra de meditación me va enseñando a atender de una manera que es al mismo tiempo precisa y aguda, pero con amplitud y con descanso. Eso lo tenemos olvidado, un poquito olvidado. Pero basta simplemente con que te sientes algunos días a meditar de una manera muy simple para darte cuenta que hay otro tipo de atención, mucho más eficiente, ¿no? Porque tengo más energía disponible, porque no quedo agotada o agotado, porque no estoy haciendo fuerza de más. Entonces, ese es un primer obstáculo, muy común, te lo vas a encontrar, ¿no? A mí todavía a veces me pasa, ¿no? Cuando tengo muchas cosas ahí encima. ¿Y cómo se va solucionando esto, hombre? Pues a fuerza de práctica, ¿no? Con la misma respiración, volvemos a la respiración, que es la gran puerta grande, moviendo un poco el cuerpo también antes de meditar, es una de las cosas que yo siempre recomiendo y me gusta compartir, ¿no? Si haces un poquito de movimientos ricos, unos estiramientos, bueno, unos yogas muy sencillos antes de meditar, te invitas a que tu conciencia, que tu presencia esté en el cuerpo. Y cuando la conciencia de repente se da cuenta del cuerpo, entra en el momento presente mucho más fácilmente y aprende también a descansar en el momento presente, ¿no? Entonces, bueno, se me va alargando aquí la carreta, pero bueno, eso es como un primer tipo de obstáculos muy, muy comunes. Y luego está obviamente la dispersión, ¿no? Estoy súper disperso, estoy hiper dispersa, ¿no? Estoy entre el WhatsApp, el Twitter, el TikTok, el Instagram, el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, el Instagram, el TikTok, lo que sé, ¿no? Estoy en mi mundillo de dispersiones, tenemos un mundo muy complejo en el que tenemos muchos estímulos, ¿no? La máquina esta que ahora es en algunos aspectos más inteligente que los humanos, está hecha, ¿no? Estas redes están hechas para robarnos la atención y sacarnos de la atención, ¿no? Del momento presente. Hay días, lo que te quiero decir, el obstáculo es que hay días en que estamos muy dispersos. La gente lo habla mucho y por supuesto la gente que entra aquí a estos caminos está jugando con este problema. Entonces, de nuevo, la meditación nos va enseñando poco a poco a que sí, hay días en los que la mente está más dispersa que otros, hay momentos en los que la mente está más dispersa que otros, pero es la práctica continua, yo lo llamo las dosis homeopáticas, ¿no? Cuando yo practico la meditación, me tomo mi medicamento homeopático de conciencia de meditación, la mente solita va recordando cuál es ese estado de atención. Y entonces ya dejo de luchar con la dispersión, dejo de luchar con la distracción, porque luchar de nuevo es forzar, ¿no? Forzar la mente. Y meditar no es forzar la mente, eso es lo que está detrás de todo esto. Cuando yo me voy habituando, la mente solita, el cachorro de la mente se va habituando a volver a ese estado agradable y amplio y preciso, ella misma ya va adquiriendo un punto de gravedad, ¿no? Como un centro de gravedad. Y voy luchando menos con la dispersión, la voy rechazando menos, me doy menos palo, ¿no? La tomo con sentido del humor y sé que hay unos momentos en los que estoy más distraído, pero ya la distracción misma no me hace ruido en la meditación. Incluso la puedo usar para la meditación. Como puedo usar también el tercer obstáculo, que son las molestias físicas, ¿no? Los dolores físicos. Que por supuesto que todos los cuerpos en este momento, ¿no? Ahora que estamos tan acostumbrados yo lo llamo que celular asana, ¿no? Ya que estamos tan metidos en esto, todos tenemos el cuerpo un poquito contraído, los cuerpos se mueven menos, están más sedentarios, bueno, en fin. Las molestias físicas hacen parte del camino y por eso más siempre te digo, medita como te quede cómodo. Si quieres meditar acostado, acostada, medita acostado en el tapete o en la cama. Si quieres la silla es un lugar fantástico para meditar. Esa misma silla en la que trabajas en el computador, esta misma silla te sirve para meditar. Si entonces quieres pasarte al cojín y al tapete, pues pásate al cojín. Pero
a una cierta altura, siempre, siempre, a una cierta altura, no, muy al principio, empiezas a respirar y empiezas a sentir, ¿no? Los ojos, la espalda, ¿no? La Las piquiña. rodillas, la piquiña. El cuerpo siempre, siempre nos lanza como este tipo de sensaciones que están ahí y hacen parte del camino. Y esas molestias físicas, cuando aparecen, ¿no? Eh, las observamos. La meditación misma hace uso de esa información para aprender a no identificarnos o a no rechazar, ¿no? Que rechazar y apegarnos es el mismo obstáculo, ¿no? Y usualmente lo que hacemos es rechazar las molestias físicas, le ponemos molestia, pero el nombre, ¿no? Molestia, como para quitarnos de encima y para resistirlas. Pero cuando aprendemos a observarlas y a gestionarlas y a respirarlas y a permitir que el vehículo de la conciencia plena entre en ellas profundamente, ellas mismas van soltando. Si hay, por ejemplo, una condición, un dolor más profundo, más crónico, vamos aprendiendo también cómo gestionarlo, ¿no? Vamos aprendiendo que es un dolor que persiste más allá de la práctica, porque hay dolores, hay molestias físicas que solo aparecen durante la práctica. Eso se lo suele llamar los dolores del Dharma. Y son información para ti, son información que está ahí porque hace parte de tu práctica, lo que le tienes que poner atención porque te está llamando la atención. Y hay otros dolores u otras molestias que persisten más allá de la práctica. De repente puede ser que tengas algún asunto en la rodilla o en la cadera y a eso le tienes que poner atención, no ir a un médico o hacerte ver, pero la meditación te lo va a ayudar a observar y a gestionar mucho mejor, ¿no? Mucho más pacíficamente. Ya se me fue larga esta respuesta. Ay, realmente hablar de la meditación nos puede llevar días, horas, la vida entera, porque como decíamos al principio, se empieza a hacer magia dentro de uno y nos empieza a llevar a esos estados donde es más placentera esta experiencia física, este estar aquí y ahora. Realmente agradezco mucho que nos hayas compartido todo esto que está no solo plasmado en tu libro, sino también en todo lo que le enseñas a las personas en tu escuela, en tus plataformas digitales, en tu diario vivir. Para mí es un honor poder tenerte aquí y me gustaría proponerte ya como para cerrar que pudiéramos hacer una pequeña meditación de 3, 5 minutos, algo que nos ayude como a respirar, a volver a este momento para mostrarle también a aquellos que nunca han meditado que no se necesitan técnicas extrañas ni sacadas de ningún lugar extraño para poder conectar realmente con nosotros, para poder sentirnos ahí dentro. ¿Te parece? Claro que sí, me parece, claro que sí. Y gracias de nuevo a ti por la invitación. Estos espacios me gustan mucho, me animan mucho siempre. Entonces, mira, por ejemplo, para personas que están empezando, o bueno, yo practico, yo llevo hartos años meditando y yo todavía la practico. Y esto es una técnica que fusiona unas técnicas antiguas del yoga, de la respiración larga y profunda o la respiración completa, pero que últimamente la ciencia se dio cuenta cómo es que funciona esto por dentro del cuerpo, lo que hablábamos de la coherencia fisiológica. Resulta que hay un patrón de respiración que consiste en 5 o 6 segundos al inhalar y 5 o 6 segundos al exhalar, ¿no? Y cuando nos vamos habituando a inhalar y exhalar, desde ya lo puedes ir probando, ¿no? El cuerpo, los sistemas cardiovascular, respiratorio, nervioso, incluso inmunológico, van empezando a trabajar juntos y vamos empezando a entrar en otro nivel de eficiencia o de coherencia interna, que es de lo que estamos despistados. Entonces, ahí donde estás, te invito a que te sientes cómodamente, aunque con los isquiones, ¿no? Los huesitos de las nalgas, bien apoyados en la silla o en el cojín o en donde estés. Si estás en una silla, apoya bien las plantas de los pies en el suelo. Si quieres, cierra los ojos un momentico. Es rico meditar con los ojos cerrados, no es absolutamente necesario. Dispón las manos relajadas y vamos a respirar por la nariz, solo por la nariz. Y al inhalar vamos a hacer un conteo muy simple de 1, 2, 3, 4 segundos y exhalamos en 1, 2, 3, 4. Inhala 1, 2, 3, 4 y exhala 1, 2, 3, 4. Y sigue tu propio conteo y permite mientras respiras que se active el bajo abdomen. Ya no respiras tanto hacia el pecho, sino dejas que la famosísima barriga quede libre, tranquila. Al inhalar,
el bajo abdomen se expande en 4 segundos tuyos. Y al exhalar, el ombligo entra ligero, tranquilo, hacia adentro. Y simplemente atiende al movimiento del bajo abdomen. Atiende a si te estás quizás cayendo, cerrando. Y deja que ese mismo movimiento, ese mismo oleaje de la respiración te vaya soltando nudos internos, te vaya vitalizando internamente. Y si puedes, y si te queda cómodo, te invito a que ahora prolongues un poquito más la exhalación. Vas a intentar una exhalación de 5 segundos. Y eso va a invitar en ti una inhalación de 5 segundos. Exhalas contando 5 tiempos internos. Inhalas sintiendo 5 tiempos internos. No hace falta que retengas el aire, no hace falta que fuerces. Déjate entrar, sumergirte en esa corriente fluida de la meditación, de la respiración. Deja que el bajo abdomen se mueva a gusto. Y a una cierta altura, deja de contar. Y quédate simplemente con el movimiento de la respiración, con el movimiento agradable del bajo abdomen. Y con esa sensación de vitalidad interna. A medida que se sueltan y se deshacen nudos internos, gracias a la respiración larga y consciente, se va liberando energía interna, vitalidad. Y ya, cuando esté bien para ti, cuando lo sientes, puedes quedarte ahí, por supuesto, pero si lo sientes bien, puedes abrir los ojos cuando quieras, tranquilamente, y puedes incluso mantener ese mismo patrón respiratorio, ese mismo movimiento respiratorio tranquilamente, y te vas dando cuenta que al cuerpo le gusta ese patrón, ¿no? El cuerpo se siente muy a gusto porque entra en coherencia, ¿no? Porque se aclara algo, ¿no? Se suelta algo, se vitaliza algo ahí por dentro. Eso es Total. respiración coherente. Qué rico porque, como hablamos al principio, ese momento de respiración como que es como si estuviéramos recibiendo el viento en medio de un bosque, no sé, yo lo siento. Es como cuando entras al mar, ¿no? Una piscina, hay un reconocimiento instintivo, es como, ah, esto me gusta, se me había olvidado. ¿No? Tú ves, los bebés saben respirar a fondo, los perritos cuando duermen están respirando a fondo, eso está en nosotros. Totalmente, wow, Rodrigo. Bueno, muchas gracias por este espacio, ha sido revitalizante también para hablar de lo que es y lo que no es la meditación. Yo siento que muchas veces cuando no la conocemos tenemos muchos paradigmas que nos evitan acercarnos a ella, pero en realidad darnos esa oportunidad que puede ser con 5 minutos, como lo acabamos de hacer, puede ser un mundo nuevo. Así que la Así es invitación una es a herramienta. todos que realmente puedan darse esta oportunidad para ustedes mismos de bienestar, de una nueva forma de ver, de sentir y de vivir la vida. Muchas Así gracias, es. Rodrigo, de verdad. Te agradezco mucho este espacio, que estés aquí, me alegra mucho. A ti, Jimena, muchísimas gracias. Bueno, les mando un abrazo a todos, gracias por escucharnos y seguirnos por acá. Un abrazo.